Y bueno, nuestro tema es la naturaleza de la vida divina en la carta a los Gálatas. Y estuvimos hablando hace 8 días sobre cómo aprendemos a discernir, cómo aprendemos a discernir la voz del Señor. Es un tema bastante importante. Antes de arrancar de cómo podemos nosotros discernir la voz del Señor, quiero hacer un poquito de recuento de lo que hemos estado viendo. Y bueno, como ustedes saben, estamos viendo este tema, hemos aprendido cuál es el propósito eterno, hemos aprendido qué es nacer de nuevo, es una impartición de vida. Hemos aprendido desde abajo, desde la base, desde nuestra identidad, desde dónde viene, desde el Génesis, este nuevo nacimiento, cómo entendemos el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios entendemos que es manifestar la vida de Cristo en nosotros, y entonces ahora a través de las cartas apostólicas estamos viendo cómo el Espíritu Santo nos ayuda para poder desarrollar la vida en el Espíritu. De eso se trata, desarrollar la vida en el Espíritu. Y desarrollando la vida en el Espíritu, algo muy importante que tenemos que aprovechar es que podemos escuchar la voz de Dios. Solamente tenemos que aprender a discernir cuál es la voz de Dios. Y es que la voz de Dios puede llegar de muchas maneras. Puede llegar a través de nuestra lectura bíblica, puede llegar a través de la palabra que se nos expone en el púlpito, en la congregación, y también puede llegar a través de una plática, una conversación, de un niño, de un paisaje, de algún evento, de alguna anécdota. Dios puede hablar a tu vida cuando estás atento y sabes discernir la voz de Dios. Lo que sí es importante es porque poder discernir la voz de Dios es muy importante, porque vamos a poder nosotros identificar cuando es el hombre y cuando es Dios. Y eso es algo lo que se tiene que tener mucho cuidado. Yo me acuerdo que hubo gente que cuando le daban una palabra y le decían esto es de parte de Dios, y la palabra era un poquito ruda, un poquito de exhortación o de amonestación, entonces la persona se molestaba y decía, no, a mí se me hace que esto no es de Dios, es del hombre. Tenemos que saber que todo esto tiene que ver con nuestra vida espiritual. Nuestra vida en el Espíritu, al desarrollarla nosotros tenemos que enfocarnos en eso, en que es espiritual. Entonces, para eso es necesario que podamos nosotros distinguir qué es lo espiritual y qué es lo natural. ¿Qué es lo espiritual y qué es lo natural? Lo natural es aquello que comúnmente hacemos. ¿Qué quiero decir? Tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos para poder trabajar en el aspecto natural o carnal de nuestra vida, ¿sí? El aspecto natural o carnal de nuestra vida es el que crea argumentos mentales, y cuando se crean estos argumentos mentales, entonces no podemos avanzar, ni crecer, ni desarrollar espiritualmente. No podemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos estos argumentos mentales aquí, estos argumentos echan para abajo la palabra de Dios. Inmediatamente la echan para abajo. Entonces, estos argumentos carnales se mueven por las emociones, comúnmente, por las emociones. Entonces, es importante, amados hijos, que nosotros podamos saber distinguir cuándo es cuando Dios nos está hablando, porque Dios siempre nos hablará para bien. Él dice en su palabra, mis pensamientos son de bien y no son de mal, ¿sí? Mis pensamientos son de bien y no son de mal. Repito esto porque quiero que se les quede bien grabado. Si estuviéramos presencialmente les diría, repitan conmigo. No se puede en esta ocasión, pero yo espero que ustedes estén listos con su lápiz, con su libreta, para que puedan estar apuntando esto. Cuando nosotros sabemos cómo Dios piensa, entonces también vamos a distinguir cómo Dios habla. Lo digo de nuevo, cuando nosotros sabemos cómo Dios piensa,
podemos distinguir entonces cómo Dios habla, y saber cómo Dios piensa también nos ayuda a poder saber cuando una palabra, cuando algo no viene de Dios, y también podemos saber cuando sí viene de Dios. Esta parte es importante. Por eso, para poder llevar a cabo el propósito eterno, lo primero que a Dios le interesaba era que nosotros lo conociéramos. La labor de Jesús al venir a la tierra, él lo dice en Juan capítulo 17, cuando está orando al Padre y le dice: Padre, he dado a conocer tu nombre. Y esa era la parte más importante a la que estaba evocada su ministerio: dar a conocer el nombre del Padre, dar a conocer al Padre. Entonces es importante, amados hijos, que nosotros podamos conocer al Padre, porque si no conocemos al Padre, no sabemos cómo actúa el Padre, no sabemos cómo piensa el Padre, cómo hace las cosas el Padre, entonces podemos estar rechazando palabra de Dios o aceptando palabra que no es de Dios. Esto es importante para poder nosotros saber discernir. Cuando es voz del Señor, habíamos establecido algo: la voz del Señor no tiene que ver con el sonido, sino tiene que ver con el contenido. Pero para poder saber que ese contenido es de parte de Dios, entonces, mis amados, tenemos que conocer a Dios, tenemos que estar familiarizados, y en eso nos ayuda la palabra. Por eso es que podemos nosotros entender cómo Dios piensa y cómo Dios actúa. Ahora, tenemos que saber que los pensamientos de Dios son a la vida espiritual. Este fin de semana el Espíritu Santo me dejaba muy en claro que la vida humana, la vida natural, es una vida ficticia. La vida real es la que permanece para siempre, que es la vida eterna. Entonces, por eso Jesús nos está mudando a esa vida espiritual, a la vida del reino, ¿sí? Nos está mudando el Espíritu Santo a esa vida para que nosotros podamos entender y saber cómo es Dios, y podamos integrarnos a la vida de Dios. Dice: la voz del Señor no se discierne por la forma como viene, sino por lo que está contenido en ella. ¿Qué es lo que está contenido en ella? Algo que les quiero decir es que Dios siempre está hablando, todo conforme al propósito eterno. ¿Qué quiero decir? Que Dios, todo lo que está hablando a nuestra vida, no tiene que ver con nuestros problemas cotidianos, no tiene que ver con nuestras necesidades, no tiene que ver con nuestras enfermedades, no tiene que ver con lo que está pasando en el país, no tiene que ver con lo que está pasando en el mundo entero. Dios no está pendiente de eso. Dios todo el tiempo lo aprovecha para hablar sobre su propósito eterno. Cuando Él habla a nuestra vida, es para guiarnos al cumplimiento de nuestra tarea asignada en este propósito. Todos tenemos una tarea asignada que cumplir dentro del propósito del Padre. Entonces, mis amados hijos, es importante que nosotros podamos tener entendimiento de que el tema central de todo lo que Dios nos habla es su propósito eterno. La intención de Dios, todo tiene que ver con su propósito eterno. Aun si Dios te habla de economía, si Dios te habla de tu vida, todo tiene que ver y todo está en su propósito eterno. En esa parte es donde nosotros podemos conectarnos con Dios, emparejarnos con Dios cuando hablamos este mismo tema. Cuando nosotros hablemos un mismo tema con Dios, entonces nos será más fácil desarrollar la vida en el Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaremos conectados con el tema de Dios. Entonces nosotros comúnmente venimos a Dios con diversos temas, traemos diversas conversaciones y todas tienen que ver con nuestros problemas personales, ¿sí? Hemos entendido entonces que cuando nosotros venimos a Dios, lo podemos hacer, pero no es para traer nuestros temas personales, sino es para conectarnos al tema de Dios.
Habíamos dicho que la oración no está dada para que sea estar pide y pide y pide, sino la oración nos fue dada para poder contestar lo que Dios nos está demandando, la conversación que Dios inició en su palabra y que a través de las cartas apostólicas vamos entendiendo y vamos viendo por la iluminación del Espíritu Santo que estas cartas apostólicas son para que sepamos cuál es nuestra asignación, cuál es nuestro propósito, qué es lo que nos toca hacer en el cuerpo de Cristo, cómo hacerlo, cómo integrarnos. Y déjenme decirles que en conectarnos con el propósito eterno de Dios, pues lleva a esa renuncia de vida. Hemos visto temas como el donde Jesús dice, quien no pierde su vida por causa de mí no es digno de mí. O sea, él dice, quien guarda su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mi causa, en mí la hallará. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de qué nos está hablando Él, es precisamente porque cuando nosotros renunciemos a nuestra vida, dejaremos de estar viniendo a Dios con diversos temas y estaremos centrándonos solamente en el tema específico del propósito eterno. El tema específico del propósito eterno de Dios, entonces nos es revelado para nosotros enfocarnos. Era un misterio. Esto es importante. El tema del que Dios quiere hablar contigo y conmigo tiene que ver con su propósito eterno. Esto no lo hizo con Abraham. Con Abraham se acercaba a Dios, pero hablaban del hijo que quería Abraham. Dios tenía que estarle diciendo, te voy a dar un hijo, serás padre de muchedumbres, te voy a dar esta tierra, y todo eso. Dios estaba hablando a Abraham todo el tiempo, habló a Moisés, le hablaba del pueblo, pero mientras hablaba de los temas personales de David, de los temas personales de Sansón, de los temas personales de Salomón, de los temas personales de Moisés, de cada uno de esos personajes que vienen en el Antiguo Testamento, él iba encaminando todo al propósito eterno, solo que ellos no lo sabían. David no supo, Abraham no supo, Moisés no supo, José no supo, nadie de ellos supo, nadie de ellos sabía que sus vidas Dios las estaba encaminando para él poder llevar a cabo su plan maestro y encaminar a la humanidad al cumplimiento del propósito eterno. Por eso es que nosotros debemos de estar agradecidos con Dios. Por eso es que nosotros debemos de glorificar el nombre de Dios, porque somos una generación a la cual no solamente Dios nos toma en cuenta en su propósito eterno, sino que también nos lo revela. Nosotros sí sabemos que que hemos sido llamados desde el vientre de nuestra madre para participar en el propósito eterno. Por eso todos deberíamos de estar hablando con Dios de ese tema y pidiéndole que nos ilumine el conocimiento para poder nosotros tener claro lo que nos toca hacer como tarea asignada. Entonces, amados hijos, es bien importante que nosotros estemos centrados en el tema. Tenemos que saber que la conversación con Dios de todos nuestros días tiene que ver con su propósito eterno. Ahora, esto no es que Dios ignore otras cosas, sino que ahora todo viene a alinearse. ¿Por qué? Porque como Dios quiere que revelar a su Hijo a través de tu vida, entonces Él va a traer todo lo necesario a tu vida, va a alinear todo lo que se tenga que alinear para que la gloria de Él se vea, para que se revele el Hijo de Dios. Entonces, por eso es importante, esto es muy importante. ¿Cómo puedo discernir la voz de Dios? ¿Cómo puedo discernir la voz de Dios? La voz de Dios frecuentemente viene a nuestra vida por medio de los pensamientos. Es donde más viene, y de hecho en las cosas que nos hacen pensar. Hay momentos en que Dios tú puedes estar viendo una película, puedes estar viendo una canción, puedes estar, y no necesariamente películas cristianas, ni tampoco necesariamente canciones cristianas, sino esto lo pongo como ejemplo de cualquier asunto de la vida. Puedes estar subiendo a la combi, puedes estar viajando, puedes estar a lo mejor en el campo, a lo mejor tomando la sombra de un árbol, y de repente Dios interviene en tu vida con un pensamiento que comúnmente tú no tendrías, con una reflexión que comúnmente tú no tendrías. En ese momento viene
Es esa voz de Dios que viene a hablarte, que viene a decirte, te hace reflexionar, te hace pensar, te trae paz. Ajá. Y esa voz va a hablar sobre su tema principal, que es el propósito eterno. Y el punto es que tú tengas en tu mente, que nosotros tengamos en nuestra mente, ya instalado en nuestra mente, el propósito eterno de Dios y ese lenguaje del reino, para que podamos poder trasladar el mensaje de la voz de Dios a un mensaje correcto, bien definido, y no que lo confundamos, ¿sí? Porque Dios puede estarte hablando de economía y tú pensar que te está hablando de tu necesidad económica, y no es así. Dios habla de la economía, y es que a veces la economía para Dios no es papel moneda, no es dinero, ¿sí? Entonces eso es lo importante, porque Dios te dice, te voy a dar economía, y de repente te acerca a personas y tú piensas, ¿y a qué hora llega la economía? Tú estás esperando que te llegue un cheque, que te llegue un dinero, pero no llega. ¿Por qué no llega? Porque Dios, su economía a veces son personas, a veces son otro tipo de cosas que se acercan a tu vida y que tú tienes que saber ver en qué está la economía de Dios. Ajá, porque a veces lo que necesitas no es dinero, lo que necesitas es el don o el talento de uno de tus hermanos que forman parte del cuerpo de Cristo, y entonces poder nosotros tomar esos recursos de Dios. Cuando nosotros sepamos esto, entonces no tan fácil nos deslindaremos los unos de los otros, sino que entenderemos por qué Dios insiste que nos amemos los unos a los otros. Dios insiste que nos amemos porque muchas veces las personas son el recurso de Dios para nuestra vida. Cuando nosotros, y esto no es que ahora veamos a todos como con ese interés económico, de dinero, a ver qué les puedo sacar. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que muchas veces lo que tú necesitas es precisamente a ese hermano, esa hermana, esa personita que acaba de integrarse a la congregación de los santos, que acaba de integrarse al cuerpo de Cristo, y que tú piensas que llegó por casualidad a tu vida, pero Dios para él está contestando a veces a necesidades y a cosas que tienen que ver con su propósito eterno y que los vas a necesitar, que vas a necesitar ese recurso y esa economía. No sé.